La mutación del porvenir es eternidad. En esta autopista estelar que habitamos, a veces nos preguntamos, ¿es esta la única manera de vivir disponible? ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Qué dimensión queremos habitar? ¿La democratizadora o la dictadura del algoritmo? Pero hay una salida. Para no permanecer en la anedonia, existen baladas supervivientes, cinetecas expansibles y científicos exploradores. Futuros imposibles. Conversaciones con contemporáneos para mapear la posteridad. Existen necesidades que no van a desaparecer nunca. Por ejemplo, ser escuchados, abrir la puerta, disponerse a hablar, transferencia de deseo, falta inconsciente, silencio. ¿Qué tiene el psicoanálisis para decirnos hoy? ¿Cuál es el futuro de la escucha? Carlos Rossi es psicoanalista en Buenos Aires, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana. En el año 2023 publicó el libro Hasta donde ir demasiado lejos, relatos de un análisis. Charlie Rossi, bienvenido a Futuros Imposibles. Muchas gracias por el tiempo y la predisposición. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para empezar, a través de algunas lecturas que pude hacer en relación al psicoanálisis, quizás me equivoque y vos me puedas corregir, pero entiendo que Lacan se ocupó en algún momento de discutir con ciertos psicoanálisis de su época, especialmente denunciando, y entre otras cosas, que ese psicoanálisis pretendía producir sujetos adaptados a la realidad del modelo productivista que predominaba en ese momento en Norteamérica, o que los Estados Unidos se encargaban de producir, digamos. En ese sentido, ¿cuál es la función del psicoanálisis en la época contemporánea? Primero pensaba algo, que era que sí es cierto que Lacan se encontró con psicoanalistas norteamericanos particularmente, ¿sí? Él tiene una discusión con el psicoanálisis norteamericano, que habían tomado la herramienta que había inventado Freud en el 1900, pensá vos, y la habían llevado a Estados Unidos, y por supuesto como casi todo lo que pasa en Estados Unidos termina adaptándose al sistema de la producción. Entonces ahí tenés los comienzos, los albores de todos los adaptacionismos, diría yo, economicistas, ¿no?, que llegan hasta hoy en día a este momento de individualismo absoluto, ¿sí? Porque lo podríamos definir así. Entonces, lo primero que se encuentra es esa resistencia a la forma que tenía él de pensar el psicoanálisis en los que llaman los post-freudianos, y en Estados Unidos en particular. No es la única pelea de Lacan, ¿sí? Lacan se propone lo que él llama un retorno a Freud, ¿sí? Un retorno a la letra de Freud, más allá de cómo fueron sus lecturas posteriores por los propios discípulos de Freud, por la exportación del psicoanálisis a Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ten en cuenta que los orígenes del psicoanálisis en Argentina más o menos andan por aquellos tiempos, ¿eh? Ya hay un sujeto que se cartea con Freud en los años 30, ¿sí? O sea que hay caminos paralelos. Ahora, dicho esto, ¿no? ¿Qué se espera hoy? Bueno, primero hay que definir hoy. Y eso es una pregunta que a mí me gusta muchísimo, porque hoy se emparenta con la noción de contemporáneo. Me gusta mucho últimamente un escritor francés que se llama Pascal Quignard, al que leo con pasión, ¿sí? Tiene dos grandes series de libros. Estos últimos que está sacando ya hace algunos años, va por el tomo 12 o 13, se llaman El Último Reino, y trabaja muchos temas relativos a la escritura, al ser y al psicoanálisis, ¿sí? Quignard es un escritor, es un ensayista, te diría yo, que trabaja sobre esto. Y Quignard dice: nada es más difícil que ser contemporáneo de uno mismo. Y todo el tiempo, ten en cuenta que fue el editor en jefe, si yo no me equivoco, de Gallimard, la editorial francesa,
llegó muy, muy alto y se retiró. Dijo, no quiero saber nada, y se fue a vivir al campo a escribir. Entonces hay una renuncia ahí de él que tiene que ver con el choque con esto que él define como la imposibilidad de ser contemporáneo de uno mismo. ¿Por qué? Bueno, porque esta época no es una época que se pueda definir como a partir de un monodiscurso, ¿sí? Que se pueda decir, por ejemplo, hay un binarismo, Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos-China, ¿sí? Más bien es una época coral, yo diría, en cuanto a la forma de pensarse y de pensar el mundo. Es una época que evidentemente, si bien tiene un discurso hegemónico, no tengo ninguna duda del triunfo del pensamiento norteamericano, no tengo dudas de eso. Se lo podés leer hasta en la forma que hablan muchas personas, ¿no? Que dicen nevera, por decir heladera, ¿sí? Hay muchos chistes en relación a eso, que es como se va filtrando, ¿viste? La traducción al español de las series y de las películas. Entonces me subo al carro, abro la nevera, me como un emparedado. Bueno, los niños hacen mucho eso. Bueno, entonces no tengo idea del triunfo de eso en muchos campos. Si querés podríamos hablar mucho, me gusta mucho la música, del campo de la producción musical en relación a eso. Pero fundamentalmente es difícil decir la época, lo contemporáneo, porque lo que podemos llamar en este momento el tecnocapitalismo, ¿sí? El tecnofeudalismo, impide considerar que hay una época, sino que más bien hay como facetas que uno podría cortar así y decir, hay una parte del mundo que vive en una producción tipo hormiga, la China, ¿sí? Hay otra parte del mundo olvidada, como siempre, África, algunos países del este, ¿sí? Los países de Oriente. Está América, que es tan plural, tan distinta. Brasil no tiene nada que ver con Bolivia, con Argentina. Están las grandes potencias y está la globalización. Todo ese fenómeno creo que tiende a hacernos prestar atención y decir, bueno, a ver, nunca fue tan difícil ser contemporáneo en una época como en este momento, ¿sí? Era mucho más fácil identificarse a los ideales en algún momento que en este momento. Entonces, ¿cuál sería el lugar que tiene el psicoanálisis en la época? Suponte, vamos por ahí. Bueno, primero hay que definir eso, ¿sí? ¿Qué es la época para cada sujeto? Me gustaría acá ingresar un diálogo. Mencionaste la idea de lo contemporáneo, que es algo que nosotros estamos trabajando en este concepto, en esta serie de entrevistas. Y Giorgio Agamben dice algo así como que ser contemporáneo es no solo compartir un tiempo con otros, un tiempo histórico, sino de ser capaces de ver las sombras de ese tiempo y no solo las luces. Me parece que puede llegar a entrar en diálogo con esta noción de Quignard que mencionabas y que ahí puede haber un lugar también para pensar el psicoanálisis. Sí. Al mismo tiempo, Bifo Berardi habla de la dimisión, ¿no? Del retirarse. O sea, fíjate que hay dos posiciones muy contrapuestas en contra a eso. Quignard yo creo que lo encara por un lado mucho más poético, el fenómeno. Me gusta mucho la vertiente más Quignard que la vertiente Agamben o la vertiente Berardi. ¿Por qué? Porque creo que permite pensar lo que los psicoanalistas llamamos la singularidad, te voy a decir. Es un concepto central que a uno le queda cuando lee durante mucho tiempo a Lacan. El lugar de la singularidad, no el lugar del individuo, ¿sí? Porque si no, ahí volveríamos a quedar pegados a lo que llamé al principio el individualismo, lo que llamamos el individualismo contemporáneo de masas. Entonces, sí, claro, ¿quién no coincidiría con que estar en una época es conocer sus luces y sus sombras? Pero tengo la sensación de que las sombras se van haciendo cada vez más oscuras. No soy pesimista, porque las sombras se están haciendo cada vez más difíciles de discernir, ¿sí? Es más bien, yo creo que el aparato tecnocapitalista está cada vez con mayor capacidad de conocernos a nosotros que nosotros a él. ¿Entendés? Nos lee primero a nosotros que nosotros a él. Estás escuchando a Charlie Rossi, psicoanalista integrante de la Escuela de Orientación Lacaniana. Entonces, ahí, si yo pienso la relación psicoanálisis-contemporaneidad, y ten en cuenta que Lacan plantea en algún momento, dice algo así como que renuncie
¿no? Aquel que no esté a la altura de la discursividad de una época, que renuncie, dicen acá. Bueno, hoy en día, 50 años después, se transforma en algo pesado, estar a la altura de la discursividad de una época. Ahora, dicho eso, conversado un poco en relación a alguna idea de qué es ser contemporáneo, ahí es donde el psicoanálisis sí tiene una función, y que es justamente la de poner un obstáculo a lo que produce cada época, ¿sí? Y la capacidad del psicoanálisis, o las herramientas, diría yo, que tiene el psicoanálisis a los obstáculos de la época, son relativos a cada época. En este momento, ¿no? Desde hace mucho tiempo, el ataque de pánico es una regla. Las crisis de ansiedad son una regla. Los trastornos fóbicos, mucho más después de la pandemia, son una regla. Entonces, el psicoanálisis tiene que inventar algunas herramientas para tratarse con ese exceso que aparece en la vida de todos los sujetos que, por ejemplo, no tienen un minuto ni para ir al médico. Y además se vuelven estas patologías, entre comillas, digamos, un discurso normalizador de una época también, ¿no? Por supuesto, claro, hay que arreglárselas con esa aceleración. Entonces hay una cantidad de disciplinas que te ayudan, ¿no?, a estar un poco mejor en esa aceleración y te intentan adaptarte. El adaptacionismo, diría yo, es la regla de casi todos los discursos, ¿no? Si vos lo escuchás, la regla general es la regla de, bueno, el sujeto adaptado es el sujeto que más sano está desde ese punto de vista. Yo creo que esa es la particularidad del psicoanálisis. Cuando te digo que introduce esta noción de singularidad y la opongo a individualismo, no se trata de lo que piensa cada uno, se trata de lo que es más propio de cada uno, que es bien distinto, ¿sí? No se trata de lo que hago, lo hago porque quiero, ¿no? Y lo que no hago, lo hago porque no quiero, sino lo que hago, lo hago dentro del campo del deseo que pude descubrir, ¿no?, de mi propio deseo, y sé hasta dónde llegar a partir de eso. Entonces, singular no es cada uno en su delirio, ¿sí? Eso es la estructura, cada uno en su delirio. Singular es el reconocimiento de que es lo mío más propio. Y eso es una especie de, yo diría, de defensa. A eso me refiero con el obstáculo del malestar, una especie de defensa que es, bueno, ok, el famoso algoritmo, ¿no?, que es una presentación un poco persecutoria que se escucha todo el tiempo, puede leer mi gusto, me puede decir que estuve viendo tal prenda y que me la compre acá o allá, pero finalmente la decisión es mía, ¿sí? No puedo ponerme en el lugar de la oveja alienada absolutamente, porque como te decía, está invertida la cuestión, ¿eh? Es lo contemporáneo lo que nos mira a nosotros. Entonces, para nosotros es muy difícil ver el ojo de Gran Hermano, porque el ojo de Gran Hermano, diría yo, se multiplicó de tal manera que ya no sabemos muy bien dónde está. Entonces, singular, yo diría que una primera definición es eso, es mi capacidad de decir que no. ¿Entendés? Desarrollar mi propia capacidad de decir no quiero esto. Sí, también es una suerte de resistencia, digo, ¿no? Como lo pienso desde un lugar, desde la singularidad, como bien mencionás, de poder identificar los deseos, que no es un trabajo para nada fácil, y poder oponerse a la época, quizás, ¿no? Como plantarse en ciertos gestos pequeños. Bueno, imagínate decir que no, ¿no? En una época que te ofrece mucho, que te ofrece todo, que te lo ofrece servido, que te lo ofrece rápido, ¿sí? Yo diría que es la época más que de la fast food, de la fast culture, uno podría decir, ¿entendés? Todo llega a una velocidad, o sea, sale una banda, lanza una producción y a las 8 de la mañana ya está en mi computadora. Yo no tengo que moverme a ningún lado a comprar eso, ni siquiera lo tengo que pagar. Entonces, decir que no es, por ejemplo, fraccionar un poco lo que se me ofrece, ¿no? Pues, ¿qué necesito? Sería el primer punto. ¿Qué quiero? O sea, decir que no es algo así como instalarse en esas preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué deseo? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Esas tres preguntas que yo creo que un psicoanálisis todo el tiempo ilumina, lleva a cada uno de los sujetos que consultan
Y cuando digo que consultan, no hago mucha diferencia entre el consultorio privado, lo que se llama consultorio privado, y la práctica en el hospital o la práctica en una institución. Lleva a cada uno de sus sujetos a preguntarse qué quiere, qué desea, qué necesita. Desde ese lugar no hay mayor resistencia que el no. Pensá que todas las resistencias son no a la guerra, por ejemplo, están encabezadas por un no. Diría, hay un poder revolucionario de decir que no en este momento, ¿sí? De resistencia, y no estoy hablando solo del consumo, sino, por ejemplo, ¿cómo te informás? ¿Entendés? Tenés que elegir. Estamos en un tiempo, yo no tengo ninguna de cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, uno puede armarse una especie de guía de las noticias que quiere leer. No tiene por qué leer todo, ¿entendés? Puede decir, a mí me gusta este podcast, me gusta este programa de radio que está a las 6 de la mañana, me gusta este resumen de noticias. Al resto, mira, le puedo decir que no, porque tengo que hacer algunas otras cosas y porque es como... A ver, la metáfora no sé si es buena, pero es la diferencia entre un restaurante japonés, donde te sirven algo muy pequeñito y muy rico, ¿no? Y un tenedor libre. ¿Viste? En el tenedor libre es medio difícil decir que no, porque tenés todo eso que está ahí, bueno, no vayas. No, y a su vez es inabarcable, digo, un tenedor libre, pensando en esta idea. Es una falsa ilusión de que vas a poder abarcar con todo, al igual que cuando te ofrecen, no sé, pizza libre, que pagás determinada cantidad de dinero por pizza libre, que en realidad es una ilusión, porque no te puedes comer toda la pizza. Te comes lo mismo que te comes normalmente. Exacto, está bien, pero ahí es donde te digo que el otro contemporáneo ya sabe que te ofrece libertad, palabrita compleja, ¿no? En este momento, te ofrece libertad, pero sabe que tu libertad está acotada. Por supuesto que no puedes comer toda la pizza, que no te puedes comer todo lo que está ahí, bueno, que no puedes consumir todas las noticias, que no puedes comprar todo lo que se te ofrece, lo sabe. Entonces, ahí la potencia la tiene el que tiene la capacidad de decir, a esta hora, por ejemplo, apago el teléfono. En una reunión pongo el teléfono de costado. En una conversación converso con el otro, ¿no? Dejo la invasión que hay de información y de oferta, la dejo un poco de lado, un poco, ¿sí? Tampoco la ilusión, para poder pararme en el lugar que habilita ese no, que por supuesto lo que habilita el no es todo lo que sí. Si yo determino un campo y digo, todo este campo, en este campo no, en este otro campo sí. ¿Entendés? Se me abre un mundo en el que no tengo que... Porque el tenedor libre te prueba hasta dónde llegas. Es imposible comérselo todo, pero viste que hay gente que llega muy lejos en eso. Entonces te prueba hasta dónde llegas por X cantidad de dinero. Bueno, me gusta más, yo diría, lo pequeño, lo que puedo extraer, lo que tengo que ir a buscar en varios territorios, ¿sí? En la lectura. Por ejemplo, es interesante la persistencia del libro en papel. ¿Vos viste? Absolutamente. ¿Entendés? Y si rebobinamos el tiempo y vamos 10 años atrás, se anunciaba la muerte del libro en papel. Como se anunciaba la muerte de la radio y la muerte de la televisión. Como se vienen anunciando muertes desde siempre. O del disco físico o del disco en vinilo, que de repente hay como una necesidad de volver a ciertas materialidades y a ciertas bases, si querés. Nos encanta el apocalipsis, por eso es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no viste? Entonces, nadie imagina el fin del capitalismo. Ahora, el fin del mundo, hasta el más pequeño, en cuanto tiene 2 dedos, un poquito de uso de razón, dice no, se va a acabar por la crisis climática, se va a acabar por la guerra, etc. Además, hay todo un imaginario construido en base al apocalipsis. Es muy fácil identificarse con algunos de esos imaginarios y narrativas, ¿no? Esto es Futuros, imposible si nos estamos preguntando por el futuro del psicoanálisis. Cuando te decía que lo contemporáneo es coral, bueno, el discurso religioso en este momento, ¿sí? El retorno del discurso religioso es muy impactante. Y el apocalipsis no es un elemento lateral del discurso religioso, es un elemento central, ¿no? Porque va a haber un final así y estrepitoso, va a haber un final como película de Bruce Willis. Vos tenés que portarte de cierta manera. El retorno del discurso religioso en este momento es, vos fíjate que todos los políticos conversan con los evangelistas, porque saben que ahí hay unos votantes fieles, mucho más fieles que el votante, diría, no religioso, que ahora no va a votar.
viste que la tendencia en los últimos meses es que la gente no se presenta a las votaciones. Entonces, el discurso evangelista es mucho voto. Evidentemente hay una crisis en Europa entre el mundo musulmán y el mundo occidental, si lo querés decir. Es un problema también de guerra religiosa. El catolicismo entró en una crisis en su momento. Entonces, ¿cómo no va a estar el Apocalipsis ahí adelante? ¿Sí? Ahora, ahí también uno puede decir no. Porque puede participar de todas las causas que le parezcan que tienen que ver con la conservación, por ejemplo, ¿sí? Pero también la religiosidad se da en muchos campos, inclusive en algunos que hasta no me gusta reconocer. Si querés te pongo un ejemplo, ¿no? Que a mí me gusta mucho. A mí me gustaban mucho Los Redondos, muchísimo, ¿sí? Fui a muchos recitales de hace mucho tiempo de Los Redondos. Pero vos viste que lo que llaman la misa ricotera, por supuesto, llega a tal punto que en este momento los fundamentalistas, que son la banda que toca la música del indio, tocan sin el indio. Es interesante en un país donde la cultura del indio fue exterminada en 1870, ¿no? Que lleguemos al punto de que se hace la misa sin el indio. Entonces, sin el sacerdote. Bueno, pero o en todo caso, el sacerdote ya ascendió a los cielos y está aunque no esté. Aunque no lo veamos, el indio siempre está. Bueno, ojo, pero también ahí hay un discurso religioso de que el indio es Dios, que este es Dios, que todos son dioses. Hay que estar atento, ¿entendés? A eso llamo individualismo contemporáneo de masa. Te llevo al psicoanálisis como disciplina académica. En ese sentido, preguntarte si crees que implica riesgos un discurso psicoanalítico que se vuelva demasiado académico o cerrado en sí mismo y que no pueda conversar con el afuera, si es que hay un afuera. Mucho más que riesgos. Es una preocupación central, por lo menos en el ámbito donde yo me muevo. Yo me muevo en la Escuela de Orientación Lacaniana, ¿sí? Que pertenece a la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Y es una preocupación central el porvenir del psicoanálisis. Entonces, ¿cómo el psicoanálisis conversa con otras disciplinas? Es su problema central. Cuando digo cómo habla alguien que viene de esta disciplina, porque vos sabés que Lacan dice que el psicoanalista no existe, lo que existe es el psicoanálisis, ¿sí? Que más bien alguien está en esa función porque es convocado por otro, ¿no? Que le supone un cierto saber sobre el ataque de pánico, pero fuera de eso, estamos advertidos que Freud decía que no hay que hacer una cosmovisión del psicoanálisis. Entonces, ¿cómo conversar con otras disciplinas? Y mirá, el discurso académico o el discurso técnico, diría yo, es una jerga directamente. Desde ese punto de vista, si vos hablas una jerga, nadie te va a escuchar, nadie te va a entender. Entonces, ahí lo que tenés es la idea de aprender a hablar la lengua del otro, me parece a mí, para pensar en la conversación, ¿no? Hay quien dice que hay que aprender a hablar la lengua del otro. Suponte la lengua de la literatura, la lengua del cine, la lengua del deporte, la lengua de la política. Hay que aprender a hablar la lengua del otro para decirle en su propia lengua aquello de lo que no quiere saber nada. ¿Entendés? No ir con el concepto de que usted no quiere saber nada porque la castración, bla, bla, sino que hay que escuchar al otro, pero no en el sentido hippie de escuchar al otro, sino escuchar qué lengua habla. Entonces recién ahí, cuando uno aprende un poco qué lengua habla la literatura, yo diría que hubo años más fructíferos de la relación psicoanálisis-literatura, ¿sí? Los años 70 fueron mucho más... El cruce Ricardo Piglia, Germán García, por ejemplo. De ese campo va a ser que hay como un matrimonio mucho más feliz entre psicoanálisis y literatura. Ahora, ¿desde qué lugar? No, ni academicista, ni técnico, ni jerga, sino del lugar del que va a escuchar de qué se está hablando y del que hace el esfuerzo de explicarse. Me parece que eso es muy importante. Y como un modo también de participar en la conversación pública, ¿no? Poder entender la gramática de otras disciplinas, en este caso podemos tomar la política. Parece que es un modo de poder introducirse también en la conversación pública y en los debates públicos, y en ese sentido pensar qué lugar puede ocupar el psicoanálisis.
No debería costarnos, porque la función de un analista es entender, es escuchar la gramática del otro que te viene a hablar. El primer paso, lo primero que hay que aprender, Lacan cuando se burla un poco de los conductistas, de la cuestión de la rata en el laberinto, dice, bueno, finalmente la rata en el laberinto es el psicoanalista, es el que tiene que encontrar esos caminos, y para eso hay que entender un poco la gramática del otro. Entonces, la gramática de la política tiene una particularidad que hay que escuchar, la gramática de la literatura, etcétera, los campos que te decía antes, que son los de la esfera pública, que es, bueno, que no, como te repito, no debería costarnos tanto, porque esa es nuestra función. No interesa lo que piense alguien que está en este lugar, ni del matrimonio, ni de la soltería, ni de la orientación política, no interesa. Lo único que interesa es cómo está pensando el que te viene a consultar, ¿sí? Y vos tenés que aprender a hablar de esa lengua. La pregunta de todo el mundo cuando habla con un psicólogo, ya te diría desde ese lugar, ¿no? Es cómo ser objetivo, y eso es una pregunta de la universidad. ¿Cómo ser objetivo? Bueno, no diría que es una tarea fácil, pero sí que se reduce de cierta manera si uno habla la lengua del otro. ¿Entendés? Vos dijiste esto y esto, ¿sí? Vos lo dijiste, no estoy diciendo yo eso. Para eso es fundamental, entonces, entender que hay una lengua del otro, y como vos bien decís, no solo hay una lengua, sino hay una gramática del otro, ¿viste? Hay una gramática de ese discurso, o sea, una serie de reglas, ¿no?, que establecen cómo está pensando ese discurso, que es lo que me parece más interesante. A ver, ¿cómo está pensando el discurso literario en este momento en el que la literatura está toda orientada a lo que llamamos la narrativa del yo? Viste que el campo ficcional ha perdido mucho espacio frente a la narrativa del yo. El psicoanálisis no es ajeno a eso, ¿eh? El psicoanálisis es una de las narrativas del yo, uno podría decir, y ha provocado mucho de eso, de lo que llamamos la literatura testimonial. Te podría poner 10 ejemplos de eso. Bueno, pero hay que escuchar la forma en la que la narrativa testimonial actual toma forma. A nosotros nos interesa eso, ¿entendés? Esa gramática de la narrativa testimonial. Lo que pasa es que eso implica mucha curiosidad. Implica estar despierto. Implica un no a estar dormido, pero me parece súper interesante lo que señalás de la cuestión de la gramática de un discurso. Entonces, ¿cómo conversa en la esfera pública? Y bueno, mínimo tiene que conocer que hay otro discurso, mínimo tiene que conocer que ese discurso tiene una gramática, ergo una lógica interna, y a partir de ahí conversamos. Charlie, al comienzo de esta última pregunta que te hice, me decías que hay como cierta preocupación por el porvenir del psicoanálisis, y pienso en los dispositivos del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, pensando en los dispositivos clásicos, como el diván, la presencialidad, el lenguaje, el silencio. ¿Tienen futuro esos dispositivos clásicos? Es interesante la pregunta, porque es muy evidente que ese dispositivo, lo que vos llamás clásico, y me voy a anotar acá la palabra clásico, cambió profundamente a partir de la pandemia, ¿no? La pandemia introdujo la necesidad de otra forma, para la supervivencia de los psicoanalistas y para la salud mental para la salud mental de todos, ¿no? Y obligó a un ayornamiento. Y debo decir que el término ayornamiento, por lo menos para mi orientación, es un término muy bienvenido. Todo el tiempo estamos pensando en cómo hacer para que nuestra disciplina esté a la altura de esa época que corre por delante, sabiendo, ¿sí?, que la teoría, ¿no?, la doctrina, podríamos decir, siempre corre de atrás a la realidad, ¿eh? Y no la va a alcanzar nunca. Entonces, me anoté lo de clásico, porque el diván, la presencialidad, bla, 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 sí son los dispositivos clásicos del psicoanálisis y hasta de lo que se conoce en la televisión, en las películas, en las historietas, etc. Ahora, ya hace mucho tiempo que ese término de clásico fue puesto en cuestión por Lacan, hace mucho. ¿Sí? Si vos lees textos, y a mí me gusta mucho esa época, lo que se llama el quiasma de los años 70. Por ejemplo, la revista Tel Quel, ¿no? La discusión en la que está metido Lacan con Derrida, con Deleuze, con Foucault, con Roland Barthes. Si vos lees eso,
ya en ese momento están discutiendo la actualidad o no de los dispositivos curativos. Foucault es uno de esos, Lacan es otro. Y ya en los años 70 Lacan empieza a pensar que hay un nuevo hombre, una nueva forma de la constitución de lo humano. A partir de ese momento borra un poco la diferencia entre lo clásico y lo actual, lo clásico y lo moderno. Ten en cuenta que lo que llamamos moderno, que es lo que supone lo clásico, en todo caso yo me anotaría acá una tercera palabra para salir un poco de esa tensión, que es vanguardia, ¿no? Lo moderno aparece en el año 20. Moderno es el año 20. La Bauhaus... O el modernismo, la corriente modernista de la poesía. Eso es moderno, y revolucionario es el año 1900. Ubica el 1900. Así habló Zaratustra, la teoría de la relatividad, la interpretación de los sueños. Cuando haya un año más fructífero que 1900 volvemos a hablar, ¿sí? No existe. O sea, no, es maravilloso encontrarse con ese cruce. Y la modernidad en los años 20. Bien, entonces clásico es un término que está ahora adelante de moderno, ¿te das cuenta? Bueno, no, prefiero ayornamiento que se acerca más a vanguardia, o sea, lo que está siempre un poquito adelante, ¿sí? Y pienso que esos dispositivos se sostienen, la presencialidad, el diván, el silencio, para un conjunto de pacientes. Esos dispositivos se sostienen. Ahora, el dispositivo analítico desde hace, en Argentina, mínimo 60 años está en los hospitales públicos, y tiene otro dispositivo en los hospitales públicos. Y además, fundamentalmente, ese dispositivo se adapta, silencio, diván, presencialidad, al sujeto contemporáneo, ¿sí? Entonces, no quiero decir que se trata de llevar el dispositivo a la comodidad del sujeto, sino que las consultas son tan variadas en este momento, y la pandemia abrió un campo, que es las consultas desde otros países. Entonces, explícame, a ver, si alguien me consulta desde Alemania, no lo voy a tomar porque su cuerpo no está presente. No, más bien vamos a ver a qué llamamos cuerpo, a qué llamamos presencia, etcétera, etcétera. Eso lo discutimos muchísimo nosotros. Pero fíjate que lo que trae esta pregunta que vos me haces es, ok, yo te respondo, el psicoanálisis vive tratando de ayornarse, ¿sí? En realidad hay que pensar qué es cuerpo hoy en día. Sí, el psicoanálisis corre el riesgo de volverse anacrónico considerando las demandas de la población en cuanto a inmediatez de resultados, respuestas, soluciones. Popper decía que el paradigma que más resiste es el que más refutaciones resiste, ¿sí? El que tiene unos ciertos años en este campo se da cuenta que el psicoanálisis siempre es el punto de confrontación con lo que fue la programación neurolingüística, las teorías comportamentalistas, la Gestalt, las constelaciones familiares, los registros akáshicos. Yo te podría hacer una línea así de todos los discursos que vinieron a oponerse porque el psicoanálisis era anacrónico, y cuando vos leías los textos estaban diciendo cualquier cosa. Entonces, ¿es un paradigma que resiste? Mira, es un paradigma que resiste. ¿Es anacrónico? No, bueno, no tengo dudas que en muchos campos de la práctica del psicoanálisis hay anacronismo porque es inevitable que haya sujetos que estén aferrados a ciertos modos, que estén como enojados con la contemporaneidad. Entonces se van a aferrar a un conservadurismo anacrónico de, no, esto no te sirve a vos, no es que esto no sirve, ¿sí? Claro, y cierto purismo también, ¿no? Bueno, pero eso es un término que nosotros discutimos todo el tiempo, la distinción entre puro y aplicado. Todo purismo es un esencialismo. Yo te digo mi forma de entenderlo. No veo en Freud un purismo, no leo en Lacan un purismo, no leo en Jacques Lamiller, que es el autor que más sigo en este momento, la idea de purismo, ¿sí? De algo esencial. Más bien leo lo que te decía. La herramienta se transforma en función de la época, ¿sí? Y si yo tengo una demanda desde el exterior, tengo que responder a esa demanda del exterior. Si yo tengo un sujeto que me dice que no puede salir de su casa por el miedo que tiene, bueno, tengo que intervenir en ese lugar. Ahora, esto que yo te decía de la contemporaneidad coral, yo creo que la clínica, el tipo de consulta es coral. No hay el analizante en singular. Entiendo este punto, pero también lo que me inquieta, y quisiera saber si vos estás de acuerdo con este diagnóstico que puedo realizar simplemente como observadora, es la necesidad de respuestas rápidas, ¿no? Que un poco va a tono con esta idea que decíamos de
las patologías que se normalizan de la ansiedad, los ataques de pánico, y como esta idea de, bueno, quiero algo rápido, y sabemos que el psicoanálisis no va por ese efectivismo. Te refutaría esto de la siguiente manera. ¿A qué llamas rápido? Por ejemplo, ¿cuánto vos considerarías que es una respuesta rápida para una crisis de ataque de pánico? ¿2 meses? Puede ser, sí. Yo no sé de dónde sale esa historia, pero cualquier ataque de pánico con una dirección de la cura orientada, en 2 o 3 meses se ordena. ¿Sí? Hay la idea de que el que entra a un consultorio de un analista no sale nunca más. Está 25 años. Y de que otras terapéuticas son más eficaces. Primero, no veo, ¿viste lo que te decía recién? La serie de programación neurolingüística, terapias cognitivo-comportamentales. No termino de ver dónde están esas eficacias, ¿sí? Tan aceleradas. La pregunta, siempre la demanda es: solucioname esto rápido, no me cobres mucho, ¿sí? Y no me pidas demasiado. Eso está, ¿sí? Ahora, lo que llamamos efectos terapéuticos rápidos, lo que llamamos los dispositivos de atención a la urgencia, están sostenidos por psicoanalistas en hospitales públicos hace decenas de años. ¿Sí? Bueno, y hay la capacidad de ayornamiento también, que conversábamos hace minutos. Por supuesto que había pensado en eso, porque mira, hay algo que es interesante de plantear. Vos sabés que hay publicaciones de lo que llamamos la enseñanza de Lacan, que son sus seminarios, fundamentalmente. Y los seminarios son el establecimiento de lo que en aquel momento se estenografiaba, en ese momento se tomaba estenografía, o después se mecanografiaba, y algunos se grabaron. Estás escuchando a Charlie Rossi, psicoanalista integrante de la Escuela de Orientación Lacaniana. Lo que se va publicando y lo que se va viendo, lo que se ha leído, ya hay un montón publicado, es que Lacan todo el tiempo estaba pensando el psicoanálisis, no estaba dando clase del psicoanálisis. Esto quiere decir, no se pensaba a sí mismo como un autor, sino más bien como alguien que desarrollaba la herramienta psicoanalítica, ¿entendés? A medida que le iba enseñando. Entonces, decir ayornamiento es un poco redundante a mi gusto, porque vos lo lees y él está todo el tiempo discutiendo con las teorías del momento, con la filosofía. Hay distintos momentos, ¿no?, en la enseñanza de Lacan, con el propio Freud, y sobre el final hasta con él mismo, ¿sí? Hasta lo que él mismo dijo hace mucho tiempo. Entonces, si vos querés encontrar un mejor, no encuentro mejor ejemplo de ayornamiento que decirte eso. Vos lo lees al tipo y lo ves todo el tiempo intentando desarrollar la idea, ¿sí? No mejorarla, sino desarrollar. Y eso es una transmisión para mí fundamental para pensar cómo pensamos el psicoanálisis. No hay una teoría establecida para siempre, sino que él daba el modelo de que lo que decimos, lo que transmitimos, es ese modelo de la enseñanza que se desarrolla. Entonces, el ayornamiento, la cuestión de la finalización del psicoanálisis, que es un fantasma de todo el mundo, para mí está cuestionado por esto que te planteo. Por otro lado, cuando vos lo lees y lo estudiás, mirá, me acordaba de algo que él escribe en el 67, ¿no? Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, son 58 años. Mirá la capacidad de anticipación del tipo. En el 67 dice: nuestro porvenir de mercados comunes, está hablando en Europa, ¿no?, será balanceado por la expansión cada vez más dura de los procesos de la segregación. Me parece que vio con un poquito de claridad en 1967 cómo el mercado común europeo iba a tener un contragolpe muy fuerte en encerrarse sobre sí mismo y en avanzar en los procesos de segregación. Bueno, abrí cualquier diario hoy en día y vas a ver los problemas que hay con la segregación en Europa. Entonces, es un tipo para quien el clasicismo, yo te diría, era una mala palabra. Si aprendés eso, aprendés que el ayornamiento no es algo que ocurre cada tanto, es nuestro discurso, estar permanentemente ayornado. Charlie, por último me quisiera detener en algo que creo que es una de las materias primas del psicoanálisis, que es la escucha. ¿Cómo crees que es el futuro de la escucha, o cómo va a ser la escucha en el futuro? Es una buena pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, la fantasía actual es la inteligencia artificial, ¿no?, a nivel de la escucha. Si la inteligencia artificial será capaz de tener la misma escucha
que tiene un psicoanalista que lleva algunos años escuchando lo que los sujetos dicen, y fundamentalmente lo que escucha un psicoanalista no es lo que el sujeto dice, sino los tropiezos de los que el sujeto dice. Los momentos en los cuales el texto del sujeto está como mal cosido. ¿Viste? Cuando lees un libro decís, esto está mal cosido, esta oración con esta otra. Esta palabra está forzada por algo, ¿no? Este tipo, mira, por ejemplo, en la obra de César Aira, ¿no? Hay toda una cantidad de libros de César Aira, viste que tiene como 100 novelitas publicadas. Bueno, hay 30 y pico, de los cuales César Aira habla sobre el concepto de continuo. Si vos te pones ahora a leer esos libros, vas a ver que en muchas de sus obras se pregunta cómo se pasa de este lado de la ventana al otro, cómo se pasa del amor al desamor, ¿no? La continuidad. Bueno, un psicoanalista es un tipo que está ayornado o está un poco programado para escuchar los errores de lo que dice el otro, ¿no? No tanto lo que está mal, sino las fallas de la discursividad. ¿La inteligencia artificial podrá escuchar esas fallas? Probablemente sí. El futuro, cuando vos preguntás el futuro de la escucha, ¿no? Siempre el futuro lo pensamos en los próximos 50 años. Pero el pasado tiene 7.000, 8.000 del lenguaje. Si lo pensás 7.000 años para adelante, qué sé yo, no tengo idea. Ahora, mientras tanto, me gusta mucho eso a mí. Mientras tanto, la escucha de un psicoanalista está orientada por los baches del texto. Y por ahora, los otros dispositivos de escucha y de lectura, diría yo, están muy aferrados a la ideología, diría yo, del que los programa. Sí, mientras lo programen ese tipo de sujetos, no van a escuchar esas fallas del discurso, esos tonos. Por otro lado, lo que se escucha es alguien que habla, ¿no? O sea que, además de utilizar palabras, usa su voz. Y lo dice con cierta entonación, con cierta afectación, te diría yo. Lo dice en un contexto, lo dice en relación a algo, lo dice con una intención. Se lo dice al analista en algún momento o no se lo dice, ¿sí? Todo eso es el campo de la escucha. Creo que durante un largo tiempo eso va a ser todavía bien cuidado y defendido por los psicoanalistas, teniendo en cuenta además, para cerrar esa idea, que lo que nos interesa es lo que no se dice, no lo que se dice. Si un día se inventa una inteligencia artificial que es capaz de eso, yo digo que no tengo problema en dedicarme a otra cosa, ¿sí? Será un gran invento. Pero mientras tanto, el poeta escucha lo que no se dice en el lenguaje y logra darle una forma. El músico escucha algo nuevo, el que está sonando, y le da una forma. O sea, hay como una estructura, la estructura de la poesía orienta mucho en esto. Bueno, orienta mucho eso en nuestra escucha, ¿viste? La escucha es eso, es escuchar los tropiezos, lo que está mal cosido en un texto, las afectaciones del que habla y de lo que no está hablando. Entonces el futuro, si lo pienso en 20 años, está asegurado. Ahora, como te decía, si lo pienso en 200 años, no sé ni qué es el futuro en 200 años. Charlie, muchas gracias por la conversación, por el tiempo, y nos vemos en el futuro. Cuando vos quieras, que el futuro puede ser muy cerquita o cuando el futuro lo diga, ¿sí? Che, fue un gusto. Igualmente, muchas gracias. Futuros imposibles. El mundo está roto. La brújula ya no marca el norte. Señales inconexas, androides sin alma. Estar en el presente, percibir sus sombras. Conversaciones contemporáneas. Lo mejor está por venir. Esta es una coproducción entre Otro Siglo y SRT Media. Contenido disponible en CDA24M, el canal de YouTube de Canal 10 y el perfil de Spotify de Otro Siglo.